Hola, saludos. Mi nombre es Derwin Aquino y este grupo le estará hablando acerca del magnetismo, regla de mano derecha, selenoides y electroimanes. Magnetismo. El magnetismo es una propiedad que permite que ciertos materiales ejerzan fuerzas entre sí sin tocarse. Esto ocurre con el movimiento de cargas eléctricas y por cómo se organizan los electrodos o los electrones dentro de los átomos. Ahora voy a continuar hablándoles acerca de la importancia del magnetismo en la vida diaria. El magnetismo está en todas partes. Está en motores, en bocinas, en aparatos médicos, en tarjetas de créditos, en discos duros, sensores y la energía eléctrica que llega a nuestras casas. Continuaremos hablando acerca del magnetismo, de por qué es importante en la tecnología. El magnetismo, gracias al magnetismo podemos mover máquinas, almacenar datos, generar electricidad y hacer funcionar prácticamente cualquier dispositivo moderno. Continuaremos hablando acerca de el magnetismo. Vamos a dar un ejemplo del magnetismo en la vida diaria. Por ejemplo, el motor de un ventilador o una licuadora, como podemos ver en la imagen, esto es una licuadora y aquí hay, como se ve en la imagen también, que ese es un motor de una licuadora. Entonces, eso es un ejemplo muy sencillo del magnetismo, es como la acción, o sea, la acción es el motor de un ventilador o de una licuadora. Cuando la electricidad entra al motor, la corriente genera un campo magnético que hace girar las piezas internas, es decir, que hace un movimiento que es justamente lo que permite que el ventilador gire o que la licuadora funcione. Sin magnetismo, estos aparatos no podrían moverse. Hasta aquí mi parte, muchas gracias. Hola, mi nombre es Chris y yo les voy a hablar sobre el campo magnético. Un campo magnético es la región alrededor de un imán, de una corriente eléctrica o de una carga en movimiento, donde se pueden sentir fuerzas magnéticas. En palabras simples, es el espacio donde un imán puede atraer o repeler objetos. La intensidad del campo depende de qué tan fuerte es el imán o la corriente. Líneas de campo. Las líneas de campo son líneas imaginarias que usamos para representar cómo se comporta un campo magnético. Siempre van del polo sur del imán y muestran la dirección del campo, donde es más fuerte, donde las líneas están más juntas. Interacción entre cargas en movimiento y el magnetismo. Cuando una carga eléctrica se mueve, produce un campo magnético y al mismo tiempo un campo magnético puede afectar una carga que se está moviendo aplicándole una fuerza. Electricidad de movimiento genera magnetismo. Magnetismo afecta cargas en movimiento. Por eso la electricidad y el magnetismo están tan conectados. Ejemplos cotidianos y en la medicina. Un ejemplo cotidiano del magnetismo es el funcionamiento de los parlantes del celular. Dentro tienen un imán y una corriente eléctrica que interactúan para producir sonidos. Ese mismo principio de interacción entre campos magnéticos y cargas en movimiento también se aplica en medicina. El ejemplo es la resonancia magnética, donde un imán muy fuerte alinea partículas del cuerpo para obtener imágenes internas sin necesidad de cirugía. Así, tanto en objetos simples como un parlante, como en equipos médicos avanzados, el magnetismo juega un papel esencial. La regla de la mano derecha es una herramienta esencial en el estudio del electromagnetismo, utilizada para determinar la dirección de vectores en un espacio tridimensional, dado que las fuerzas, los campos magnéticos y las corrientes eléctricas son cantidades vectoriales. Necesitamos una convención para visualizar y predecir su orientación. La regla mano derecha es un método que permite encontrar la dirección de uno de los tres vectores principales cuando se conocen los otros dos: la corriente eléctrica, el campo magnético o la fuerza magnética. Se usa principalmente en dos contextos: corriente y campo magnético, que es la regla del pulgar, y la fuerza magnética, que es la regla de los 3 dedos o palma. Imagina que tienes un cable recto por donde pasa una corriente eléctrica hacia arriba. Para saber la dirección del campo magnético, usas el pulgar de tu mano derecha y lo apuntas hacia arriba, que es la dirección de la corriente.
Los dedos se curvan alrededor del cable en sentido antihorario y esa es la dirección de las líneas del campo magnético que se genera. Esta regla es crucial para el diseño y funcionamiento de motores y generadores eléctricos. ¿Qué es un solenoide? Un solenoide es una bobina de un alambre conductor enrollado en forma cilíndrica que, al recibir corriente eléctrica, genera un campo magnético. A lo largo de su interior, en esencia, funciona como un electroimán cuyo magnetismo puede activarse o desactivarse simplemente controlando el paso de la corriente. Está compuesto por un alambre conductor, una fuente de electricidad y, opcionalmente, un núcleo interno que puede ser hueco o estar hecho de materiales ferromagnéticos como el hierro. Cuando se introduce un núcleo metálico, el campo magnético se intensifica notablemente, porque el material concentra las líneas de campo. Por esta razón, los solenoides son muy útiles en sistemas donde se necesita producir un campo magnético controlado o generar una fuerza mecánica mediante el desplazamiento de un núcleo móvil. ¿Cómo producen los solenoides un campo magnético? El solenoide produce un campo magnético porque cada vuelta de alambre con corriente genera su propio campo. Al estar las espiras muy juntas, todos esos campos se suman dentro del cilindro y forman un campo magnético muy fuerte y uniforme. Su intensidad depende del número de espiras, de la corriente que pasa y de si tiene un núcleo metálico que refuerce el magnetismo. El campo solo existe mientras circula corriente, lo que permite controlarlo fácilmente. Su importancia en la medicina. Los solenoides son fundamentales en múltiples equipos médicos porque permiten generar y controlar campos magnéticos de maneras precisas. Estos campos se utilizan tanto para obtener imágenes diagnósticas como para realizar terapias. Además, los solenoides permiten abrir y cerrar válvulas, regular flujos de gases y activar mecanismos internos en diversos dispositivos clínicos, gracias a su capacidad de producir fuerza o magnetismo. Solo cuando circula la corriente. Son ideales para sistemas que requieren control exacto y seguro en tiempo real. Algunos ejemplos son la máquina de resonancia magnética, también conocida como MRI, también los ventiladores magnéticos y bombas de infusiones. Hola, mi nombre es Nicole Díaz y el día de hoy les voy a hablar sobre los electroimanes. Un electroimán es un tipo de imán que solo funciona cuando pasa la corriente eléctrica por una bobina. Esto significa que a diferencia de un imán permanente o los imanes que estamos acostumbrados a ver, un electroimán se puede encender y apagar. Esto es muy útil en muchas máquinas, además de que su fuerza magnética puede ajustarse según la cantidad de corriente o el número de espirales en su alambre. También se suelen colocar entre un núcleo de hierro, como pueden ver en la foto, dentro de una bobina para que el campo eléctrico sea mucho más fuerte. Los electroimanes están muy relacionados con los solenoides porque básicamente un electroimán es un solenoide con un núcleo de hierro. El solenoide genera el campo magnético y el núcleo lo amplifica. Esta combinación permite obtener imanes controlables y muy potentes. Hoy en día los electroimanes se usan en muchísimos dispositivos. Uno de sus grandes ejemplos, que es los más comunes que podemos ver, son en las cerraduras electrónicas, donde el imán mantiene la puerta cerrada hasta que se corta la corriente. También en las grúas industriales, donde se levantan grandes cantidades de metal chatarra, y también en los parlantes y audífonos. Un electroimán ayuda a mover la membrana que produce el sonido. Además, están en rieles, timbres y en unas máquinas muy avanzadas como los equipos de resonancia magnética, que utilizan electroimanes enormes para ser superpotentes y obtener imágenes del cuerpo humano. Para finalizar, voy a hablarles la bienvenida sobre Nikola Tesla, uno de los inventores más brillantes y visionarios de la historia. Tesla fue un ingeniero, físico e inventor, nacido en 1856 en lo que hoy es Croacia. Desde joven mostró una inteligencia excepcional y un gran interés por la electricidad y los fenómenos electromagnéticos. Tesla trabajó en varios países de Europa y luego emigró a Estados Unidos, donde desarrolló la mayor parte de sus inventos. Su relación con la electricidad fue tan profunda que hoy se considera a Tesla como uno de los padres de la corriente alterna. Él fue quien impulsó
el uso de la corriente alterna a un sistema mucho más eficiente para transmitir energía eléctrica a largas distancias. También realizó aportes fundamentales al estudio de los campos magnéticos rotatorios que dijeron los orígenes de la creación del motor de inducción, una máquina que hoy está presente en ascensores, ventiladores, electrodomésticos e incluso algunos vehículos electrónicos. Su trabajo ayudó a establecer las bases del sistema eléctrico moderno que usamos en la actualidad. Los que hemos estudiado, el magnetismo, las corrientes eléctricas, los campos y los dispositivos en los solenoides y electromanes están profundamente interconectados. Una corriente genera en un campo magnético, ese campo puede ponerse en movimiento con ese movimiento y permitir que produzca la fuerza magnética. O sea, permite producir la fuerza magnética. Eso es justamente lo que hace posible el funcionamiento de los motores eléctricos, los transformadores y los generadores. La grandeza de Nikola Tesla radicó en que él tomó las leyes científicas y transformó en tecnologías reales que cambiaron el rumbo de la humanidad. Gracias a estas bases teóricas, hoy podemos disfrutar de la electricidad en nuestros hogares, las industrias y dispositivos electrónicos, tales como las computadoras, celular, whatever. Con esto cerramos mostrando cómo la ciencia, la historia y la tecnología actual se conectan para construir el mundo moderno que tenemos ya hoy en día.